era uno de los grandes retos, hacer que eso fuese creíble. Evidentemente, el protagonista, a medida que van pasando los libros, va madurando y va adquiriendo un cierto cinismo, un cierto deje de amargura que bueno, que se le va notando, pero es que es lógico, es decir, y eso también es real, a medida que va superando situaciones se va volviendo un tipo real, pero desde luego no es Bruce Willis al principio de la historia, ¿vale? Es una persona real, y eso es quizás lo que quería transmitir con eso, y el hecho de que el protagonista sea abogado como yo, pues bueno, pues mira, una afortunada coincidencia. Para todos nosotros, por supuesto. Yo recuerdo que hay un pasaje en Apocalipsis Zombie que era una situación bastante comprometida para el protagonista y para su amigo Brit, que era que cuando se quedan encerrados en el armario y consiguen salir de dentro de ese armario, que los zombies habían entrado en la habitación y tal, Pritchenko le dice al abogado, dice, bueno, por fin hemos salido del armario. Y te juro que en ese momento yo, claro, estaba inmerso en la lectura y estaba, pues la verdad, súper emocionadísimo a ver cómo va a salir de esta hora y tal, y cuando suelta aquello Prit, pues no pude hacer más que reírme. Eso dice mucho de ti, o sea, conjugas bastante el humor negro con el humor en una situación bastante caótica, porque incluso el mismo protagonista de tu historia empieza a reírse hasta que el Pritchenko le pregunta de qué se ríe. Hasta que se lo explica. Y es que no sabes lo mejor, es que el personaje Pritchenko está basado en parte en un personaje real, que es un piloto de helicópteros ucraniano que tuve la oportunidad de conocer, una brigada de incendios, y te puedo garantizar que esa gente es en gran medida como el propio Pritchenko, es decir, son unos tipos con una filosofía de vida muy peculiar, son como esa especie de aquellos chalados con sus locos cacharros, son una gente que vive en Europa del Este, que se vienen todos los veranos a Europa Occidental para trabajar en brigadas de extinción de incendios, y que se juegan literalmente la vida, porque tienen una mentalidad muy distinta. Es decir, allí en aquellos incendios forestales donde los pilotos nacionales dicen que ellos no se meten ni de coña, estos tipos se aterrizan en medio de las llamas, prácticamente dejan a las brigadas encima de las llamas, brigadas que, por cierto, mientras los servicios, los pilotos nacionales les obligan a ir el número indicado dentro de la cabina con los cinturones abrochados y las puertas cerradas herméticas. Esto se está igual, meten 880 con las piernas colgando por fuera, son unos auténticos. Sí, no, suena a coña, pero es cierto, es decir, son unos auténticos. Por una parte, ya no sé si decir, son unos cafres o son unos osados, o una mezcla de las dos cosas. Posiblemente sea una mezcla de las dos cosas. Bueno, sí, totalmente de acuerdo contigo ahí. Cuando conocí a uno de estos hombres, a esta persona en particular, me pareció un personaje tan fascinante que dije yo, Dios mío, si todo se fuese al carajo, no me importaría que este tipo estuviese cerca para echarme una mano. Y después eso quedó archivado en algún cajoncito de mi cerebro, y cuando empezó a funcionar la Z, Pritchenko nació. Y nació y posiblemente, desde mi punto de vista, quizás el personaje más fascinante y más entretenido de toda la historia. Sí, desde luego habría que dedicarle casi un libro entero a Pritchenko, porque yo la verdad es que disfrutaba mucho con el pequeño ucraniano ese de bigotes grandes. Y bueno, volviendo un poco así al tema de las dos novelas que has editado y tal, leo Los días oscuros y lo que te comenté anteriormente, me quedo con ganas de más. ¿Habrá una tercera parte? ¿Sabremos qué pasó en ese barco? ¿Por qué lo encontraron de esa manera? ¿Dónde están? Bueno, pues mira, te cuento. Hay una tercera parte que ya está escrita, que se llama... Bien. Aparte, te doy una primicia, porque es que incluso no ha salido todavía en los medios, porque está entregada desde hace aproximadamente una semana en la editorial. Se llama Apocalipsis Z, la ira de los justos, y es el tercer volumen y último de esta serie, de esta trilogía. La verdad es que ha quedado bastante más gordito que los dos anteriores libros, y es el fin del camino, es donde confluyen todas las tramas que se han ido tendiendo a lo largo de los dos libros, y según han comentado los editores, que han tenido la oportunidad de leer el manuscrito ya, dicen que es diferencia el mejor de los tres, cosa que a mí me alegra muchísimo. Esa es la parte buena. La parte mala es que hasta mayo del 2011, es decir, hasta dentro de cinco meses, no
saldrá a la calle. Y esto es así porque vuelvo a publicarlo con Plaza y Janés, y las grandes editoriales, pues bueno, pues tienen sus propios ritmos, sus propias ventanas de lanzamiento y consideran que en mayo, coincidiendo con la Feria del Libro de Madrid, pues será el momento más idóneo, y habrá que esperar hasta mayo para verlo en la calle. Pero mientras tanto, lo que sí te puedo adelantar es que los protagonistas vuelven a viajar otra vez. Esta vez viajan aún más lejos, y esta vez no todo sale exactamente como ellos tenían planeado. Y hasta ahí puedo leer, como decía Mayra Gómez Kemp, y hasta ahí puedo leer. Pues yo encantado. Tendremos que esperar unos mesecitos, pero bueno, de eso también a la gente que nos escucha le podemos decir que aprovechen y se vuelvan a releer las 12 entregas anteriores para que no pierdan un poquito el hilo. Coincidíamos, Alejandro y yo, en la entrevista en que el cine de Romero, el cine de los muertos y tal, sí, al principio se daba como un cine de entretenimiento. Mucha gente lo vio como un cine protesta. Max Brooks, que fue también un poquito el precursor de toda esta explosión de zombies o no muertos, como queramos llamarlo, es una persona que ha vivido siempre a la sombra del padre. Pero ¿cómo se te queda a ti el cuerpo cuando ves a un tipo como Max Brooks dando conferencias en las universidades en Estados Unidos sobre su manual, que es la guía de supervivencia zombie? Hombre, pues la verdad es que siempre te quedas un poco perplejo con esas cosas, pero al mismo tiempo... Aunque sabemos, perdona, que los americanos tienen también todo a engrandecerlo un poco, o a mitificarlo, ¿no? Pero bueno, son universidades. Sí, no, vamos a ver, y de hecho... no me tengo que ir a Max Brooks, yo mismo me estoy encontrando en una situación parecida dentro de unos meses de una charla en un curso universitario en relación con este asunto. Por eso te digo que no es tan sorprendente, pero sí que te deja un poco perplejo, y te deja un poco perplejo porque te das cuenta que todo esto lo que significa realmente es que el género zombie lo que hace es alcanzar la mayoría de edad. Me explico, vamos a ver, porque dicho así suena muy raro. Con los zombies está pasando lo mismo que pasó con los vampiros en su día. Vamos a ver. Es decir, el símil es bueno. Los zombies tienen en Romero lo que tenían los vampiros en Bram Stoker. Bram Stoker es un señor que en el siglo XIX coge, se va a beber al folclore, en este caso rumano, como hizo Bram Stoker, que se fue a beber al folclore haitiano, y saca un monstruo de ese folclore. Bram Stoker sacó un monstruo que era Vlad Dracul, el conde de Drácula, que era un tipo sanguinario que se decía que bebía sangre. Y Romero, lo que te comentábamos antes del zombie africano, perdón, del zombie haitiano. Bueno, ambos crean un nuevo monstruo. Y esto es el germen de sus sucesivas historias. Y los vampiros empezaron como género, pues como un género menor y de divertimento. Es decir, las películas de los años 20 de vampiros de Bela Lugosi era el equivalente al cine slasher de los años 70, de La Matanza de Texas y todo esto. Es decir, unas películas menores, de entretenimiento, que la gente miraba un poco por encima del hombro, exceptuando alguna obra muy concreta como el Nosferatu de Lange, por ejemplo, ¿sabes? Que salía aquel, me parece que era de Lange, no estoy seguro, no, me una patada. No, Friesland, sí. El Nosferatu aquel, efectivamente, ¿te acuerdas, os acordáis de aquel vampiro con la nariz ganchuda y feo como un demonio? Bueno, pues, sacando cosas como esas, que era un poco más cine serio, los vampiros eran, pues eso, como una especie de género, serie B, una cosa, ¿sabes?, para círculos muy entendidos o para círculos muy underground, que no tenía mucha más proyección fuera de eso. Pero de repente, una señora que se llama Anne Rice, que publica un libro que se llama Entrevista con el vampiro, y ahí salen un montón de libros y salen un montón de películas, y explota el género a nivel de cultura popular. De repente los vampiros son guays, los vampiros molan, y los vampiros son aceptables como producto de consumo masivo, y ya deja de ser una cosa que solo leían o solo veían unos cuantos góticos siniestros con los ojos pintados, y de repente le interesa a todo el mundo. Bueno, pues y hemos llegado en ese camino a, fíjate, a vampiros que van a la universidad o al instituto y que si les da la luz del sol brillan y que para ligar se suben a las chicas a los árboles. Bueno, claro, pero todo eso es el final de un largo camino. Pues con los no muertos, con los zombies, pasa exactamente lo mismo. Es decir, durante muchos años son un producto de consumo de serie B, serie pulp,
y de repente, bueno, pues empiezan a coger mucha fuerza. Es un género que es un poquito guadiana, aparece y desaparece con los años. En los años 80 coge mogollón de fuerza con el tema de las exploitations italianas, todas aquellas películas de Darío que eran así, pues, ¿sabes? Los zombies contra los nazis y cosas muy extrañas y muy surrealistas. Y al final, bueno, pues ahora parece que por fin han cuajado a nivel gran público, ¿sabes? Sobre todo con películas como 28 días y 28 semanas después, que realmente, aunque no sean zombies, para el público general sí lo son, ¿sabes? O El amanecer de los muertos de Zack Snyder, o con